Esta es una sinagoga. Y esta también. Y esta. Desde el exterior no se distinguen fácilmente, ni por su tamaño, ni por su forma. Y sin embargo, todos estos lugares sagrados están conectados por una historia trágica y extraordinaria que se remonta a hace más de 3000 años. Es la historia del pueblo judío, que oraba no solo aquí, en esta Tierra Santa, sino en los 4 confines del mundo. Lugares sagrados. Muy pocos de estos lugares sagrados han sobrevivido a la historia. Reflejan la trayectoria histórica de un pueblo. Para sobrevivir, tenían que mostrarse discretos, casi invisibles. En la isla de Yerba, en Túnez, imitan el plano arquitectónico de una mezquita. En el gueto de Venecia, como en otros lugares, la modesta fachada exterior no revela nada de su lujoso interior. En la península ibérica, donde la Inquisición logró destruir prácticamente todas las sinagogas, las que sobrevivieron son excepcionales. En Europa, la Segunda Guerra Mundial aniquiló gran parte de los lugares de culto judíos. La Gran Sinagoga de Budapest constituye un raro ejemplo de esos lugares sagrados que sobrevivieron. Los judíos encuentran refugio en el Nuevo Mundo. Allí emerge una sinagoga que refleja su confianza recién encontrada y el orgullo de poder ser, por fin, visibles. Sinagogas, ausencia y presencia. En la encrucijada de Asia, África y Europa, se encuentra la cuna de la primera religión monoteísta, el judaísmo. Aquí, en Jerusalén, en el monte Moría, el pueblo judío construyó y reconstruyó su templo, con la convicción de que, en la tierra, este es el lugar más cercano a Dios. No hay restos arqueológicos del primer templo, de modo que tenemos que confiar en las fuentes históricas. Orit Peleg Barkat es doctora en arqueología. Su investigación se ha centrado en los templos de Jerusalén. La mayoría de los detalles que tenemos proceden de la Biblia, que nos ofrece una descripción bastante vaga, pero con ciertos detalles sobre el plano y medidas del templo. Según la Biblia hebrea, en la antigüedad, los peregrinos judíos tenían que visitar 3 veces al año el templo de Salomón para orar y ofrecer animales en sacrificio a su Dios. Al entrar, atravesaban patios inmensos. Después, ofrecían sus animales para el sacrificio a los sumos sacerdotes, los Kohanim, puesto que solo ellos podían llevar a cabo este ritual diario en el altar de los sacrificios. Los Kohanim se encargaban también del encendido de los grandes menorás. Estos candelabros recordaban a los peregrinos que estaban entrando en el lugar más sagrado del templo, el Sancta Sanctorum, donde se guardaba el arca sagrada que contenía los 10 mandamientos, entregados por Dios a Moisés y su pueblo en el monte Sinaí. Dios confió también a Moisés la Torá, que contenía todos sus mandamientos, así como la historia de los judíos desde sus orígenes. La Torá se corresponde con el Antiguo Testamento. Desde la antigüedad, los judíos se han congregado en las sinagogas para rezar y estudiar la palabra de Dios. En las sinagogas, el Sancta Sanctorum está representado por el arca, donde se guarda con sumo cuidado la Torá.
Y el altar de los sacrificios está representado por un facistol, donde se leen los rollos sagrados. En realidad, lo sagrado para nosotros nunca es la arquitectura. Hay un lugar que es sagrado, y Dios lo define sin medidas arquitectónicas. Rachel Elior es profesora de filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sus investigaciones se centran en la historia del pensamiento judío y en particular del misticismo judío. No hay descripción divina sobre la naturaleza del templo, arquitectónicamente hablando. Solo es un lugar venerado y santificado por la presencia de Dios. Esa es la naturaleza del templo. En consonancia con la turbulenta historia del pueblo judío, hoy solo queda un resto visible de la antigüedad: el Kotel, el muro en hebreo. El judaísmo es una religión que no se articula alrededor de imágenes, estatuas u objetos, sino que su raíz está en el poder de la memoria, las ideas y las palabras. Lo sagrado está en la comunidad. La santidad no está en un edificio, sino en la memoria, en el ritual, en el texto, en las enseñanzas y en el compromiso constante de estudio y creatividad. Una sinagoga puede ser enorme y profusamente decorada, o ser pequeña e íntima. La palabra sinagoga tiene sus orígenes en el término griego que significa reunir, congregar. En hebreo se denominan Bet Knesset, casa de reuniones, Bet Tefila, casa de oraciones, o también Bet Midrash, casa de enseñanzas. Una sinagoga podría estar en cualquier parte. Podría estar en una sala, en una casa, en una tienda. Cualquier lugar donde las personas se sienten juntas a estudiar puede ser una sinagoga. El único requerimiento para que sea una sinagoga es la presencia de la ley divina. Desde 1967, existe un espacio dividido, reservado para mujeres y para hombres en el muro de las lamentaciones del templo, el Kotel. Esta separación obligatoria no siempre fue aparente en el templo, pero hoy existen numerosas sinagogas. En la sinagoga no había lugar para las mujeres. Solo con posterioridad se añadirían lugares para ellas. Existe un debate entre los eruditos sobre si en las sinagogas antiguas había lugar para las mujeres, pero es un debate y ninguna opinión prevalece. Mujeres y hombres oran frente al Kotel, denominado también el Muro de las Lamentaciones, en recuerdo del doloroso pasado de los templos de Jerusalén. El templo de Salomón fue destruido por los babilonios en el siglo VI a.C. Y entonces, unas décadas después, los judíos regresaron de Babilonia y refundaron el templo. En el año 20 a.C., Herodes, rey de Judea, que había sido colocado en el trono unos años antes por los romanos, supervisa la reconstrucción del templo. Su ambición: crear la estructura más grande y más hermosa del mundo. Tardará casi medio siglo en completar este proyecto gigantesco, que se traducirá en el edificio más grande de su época. La comunidad judía de Jerusalén nunca tendría ocasión de llegar a orar en este lugar sagrado. Poco después de terminadas las obras, se desató el primer conflicto entre los romanos y los judíos rebeldes. En el año 70, los soldados romanos lograron ocupar el monte del templo, donde se habían atrincherado los rebeldes. Y en esta guerra entre rebeldes y soldados, el templo fue pasto de las llamas. Tras la destrucción del templo de Herodes,
Los judíos ya no tenían un lugar sagrado al que dirigir sus peregrinaciones, ni un altar donde ofrecer sacrificios a su Dios. Este estado de exilio amplifica la diáspora judía, que ahora se extiende a todo el mundo, como aquí, a Yerba. Yerba, en la costa sureste de Túnez, es el lugar legendario de la Odisea de Homero, quien la describe como la isla de los lotófagos. Según la leyenda, los primeros judíos que llegaron a Yerba en el siglo VI a.C. son refugiados que huyen de la destrucción del primer templo por los babilonios. Su presencia precede a la llegada del Islam en 1000 años. Hoy, aquí cohabita una población de 150.000 musulmanes y 1000 judíos. En esta isla hay aproximadamente 20 sinagogas, repartidas en 2 núcleos de población, Jara Esguira y Jara Kebira, donde se encuentra la gran sinagoga de Yerba. Dominique Jarasé es historiador de arte y arquitectura de las sinagogas, en particular de las que se encuentran en Túnez. La particularidad de la Gran Sinagoga de Yerba desde un punto de vista arquitectónico en términos de construcción es que presenta un diseño estructural muy antiguo, puesto que en realidad toma su inspiración de la mezquita. Esto muestra cómo los judíos de Yerba y los judíos en general tienen esta capacidad extraordinaria de usar la arquitectura vernácula de la cultura local, de apropiarse de ella y de reutilizarla en el marco del ritual judío. En una sinagoga, al igual que existía en el templo, hay 2 ubicaciones importantes para la Torá. El arca sagrada, donde se guarda, y la Tebá, donde se coloca para leerla. La lectura de la Torá se lleva a cabo ante todo entre los fieles. Por ello, los yerbanos han inventado un diseño en forma de cuadrado para la lectura, que es el ideal. Así, la Tebá se sitúa en el centro y los fieles a su alrededor para poder oír. El resultado es una circulación de oración y lectura en la sinagoga. Cuando los hombres sacan la Torá del arca sagrada, está en la oscuridad. Cuando la llevan a la Tebá, está en la luz. Algunas sinagogas de Yerba poseen una particularidad arquitectónica, una claraboya. Es un pozo de luz creado por 12 ventanas, situado justo sobre la mesa de lectura. La sinagoga más antigua de la isla se encuentra en el barrio de Jara Esguira. Es la sinagoga de la Griba. Erigida en el siglo VI a.C., tras la llegada de los primeros judíos, hoy poco queda de su arquitectura original. Su fundación se basa en varias leyendas combinadas que atraen a los peregrinos de todo el mundo. Tras la destrucción del primer templo de Jerusalén, los judíos huyeron. Entre ellos había un grupo de sacerdotes, y en hebreo llamamos a los sacerdotes Kohanim. Estos sacerdotes se llevaron con ellos reliquias del templo, entre ellas una puerta, y lograron salir con esas reliquias de Jerusalén, cruzar el Mediterráneo y llegar a la isla. Enterraron las reliquias en el suelo y construyeron una sinagoga sobre las reliquias. Y esos son los orígenes míticos de la sinagoga de Griba. La etnomusicóloga Ruth Davis ha centrado su investigación en la música judía de Yerba,
con interés especial en las canciones relacionadas con el peregrinaje a la sinagoga. Ese peregrinaje, que se prolonga durante 2 días en primavera, no está asociado con las reliquias del templo, sino con otra leyenda relativa a una mujer misteriosa. Su nombre, la Griba. Era muy extraña y los habitantes de su pueblo le tenían miedo. Un día vieron que su cabaña estaba ardiendo y en lugar de acercarse a ver qué ocurría, se alejaron. Pensaron que podría tratarse de algo mágico y siniestro. Según la leyenda, su casa resulta totalmente consumida por el fuego, pero las llamas no destruyen su cadáver. Tanto judíos como musulmanes creen que ha ocurrido un milagro. Nace el mito. Los judíos de Yerba construyen su sinagoga en este lugar mítico. Al mismo tiempo, corre el rumor de que este lugar tiene poderes curativos milagrosos. En la sinagoga hay un santuario dedicado a ella. Es una pequeña gruta y las mujeres acuden a depositar allí velas y huevos. Peregrinos judíos y musulmanes escriben sus mensajes en huevos. A veces, todos ellos acaban bajo el arca sagrada, que alberga los rollos sagrados de la Torá. El culto a esa gruta, los huevos que se depositan, el culto a la fertilidad es lo que atraía a los musulmanes. A lo largo de toda la duración de este peregrinaje anual, la separación ritual entre hombres y mujeres desaparece. Este peregrinaje crea un vínculo social, similar al que unió otrora a quienes visitaban el templo de Jerusalén. Las leyendas de una mujer extraña, la Griba, y de los sumos sacerdotes del templo, los Kohanim, se unen misteriosamente para crear una conexión directa entre Yerba y Jerusalén. Hoy, judíos y musulmanes de Yerba siguen conviviendo en armonía. Y hubo un tiempo en el que esta coexistencia fue la base de un imperio. La historia del pueblo judío puede describirse como una sucesión de éxodos y exilios, pero han dejado muy pocos indicios de sus vidas errantes en las costas del Mediterráneo. En España, prácticamente no hay representación pictórica alguna de sus sinagogas que den testimonio de su historia. Es una historia oculta. Los árabes conquistan el sur de España en el año 711 y convierten este rudo reino cristiano en suyo durante 700 años. Crean la segunda ciudad más grande de la época, después de Constantinopla, Córdoba. La invasión árabe sella el destino de los judíos de Sefarad, la palabra hebrea antigua con que se denominaba a España. Los judíos vivirán aquí durante uno de los períodos más florecientes de su historia. Gracias a la ayuda de los judíos, los musulmanes ocupan la península con suma rapidez, en apenas 3 años de conquista. A cambio, los judíos consiguen puestos de poder. Se ganan el respeto de los círculos islámicos y su cultura prospera. Durante buena parte de este periodo, judíos y musulmanes coexisten y enriquecen recíprocamente sus vidas y cultura. Este periodo, que se prolonga desde el siglo VIII hasta el XIV, será conocido como Al-Ándalus, la edad de oro del mundo árabe en Andalucía. El esplendor de Córdoba coincide con 2 comunidades: los musulmanes hispanos
y nuestros judíos sefardíes. Sebastián de la Obra es poeta y escritor. Dirige el Museo de Cultura Judía de España, la Casa Sefarat. Entre el siglo IX y el siglo X no hay ciudad en Europa donde nuestros judíos hayan tenido un protagonismo que tiene consecuencias, ese protagonismo. Era demasiado bueno para durar. Tras siglos de dominación árabe, los católicos recuperan las riendas del poder. Es el período denominado de la Reconquista. Durante 5 siglos, los cantos hebreos no volverán a resonar entre los muros de esta ciudad andaluza. Esta pequeña sinagoga no se descubre hasta el siglo XIX. Hay una tormenta, son tormentas aparatosas, terribles. Las techumbres, que están en malas condiciones, provocan que el agua se cuele. Esa noche de lluvia y de tormenta provoca que el agua pase por el estuco y la cal y se va cayendo la cal. Se descubre que era una sinagoga de Córdoba. La sinagoga oculta de Córdoba se encuentra en el barrio judío, la Judería. Es la única sinagoga que se conserva en la ciudad. A pesar de haber sido construida durante la era cristiana, la decoración de esta sinagoga es morisca, con los típicos acabados en yeso del mudéjar. Es probablemente obra de un artesano musulmán. Esta sinagoga es la más hermosa de la península, porque en el concepto de la tradición judía, la armonía, la perfección, el equilibrio y la proporción son cualidades que se otorgan a Dios. El segundo capítulo de la historia de Sefarat comienza aquí, en la capital cristiana de Castilla, Toledo. En la Edad Media es una de las ciudades más importantes de España. La comunidad judía se estableció en Toledo en el siglo III. Pero hasta el siglo XIV no logró disfrutar de un breve periodo de prosperidad. En esta ciudad se alza todavía hoy una de las sinagogas más antiguas y mejor conservadas de este periodo. Hoy museo, otrora fue testigo vivo de la historia. Daniel Muñoz Garrido es historiador e investiga el desarrollo del arte judío en la península ibérica en la Edad Media. Y esta sinagoga en concreto tiene la altura que tiene, que incluso es muy grande para ser, si la comparamos con sinagogas de hoy en día, porque su fundador, Samuel Aleví, que era el tesorero de Pedro I, el rey de Castilla. Samuel Aleví, en virtud de su estatus privilegiado, es el símbolo perfecto del éxito social de determinados judíos en la península ibérica durante la era cristiana. En aquel momento, la sinagoga lleva su nombre. Hoy es uno de los mejores ejemplos de arte mudéjar en toda España. Durante su construcción, Samuel Aleví estuvo especialmente atento a la decoración del muro este de la sinagoga, que dicta que el arca sagrada debe estar orientada hacia Jerusalén. La propia palabra Jerusalén es un plural, tiene la terminación aim, ¿no? Jerusalén, y esto se ha interpretado en la tradición judía como que existe una
Jerusalén celestial y una Jerusalén terrenal. Te da la llave para entender que hay dos niveles de decoración en la sinagoga. Uno que representa la tierra, el mundo terrenal, y otro celestial, que está representado por la techumbre que está decorada con estrellas. Pero la vida de Galeví va a cambiar. Su rey, Pedro de Castilla, es encarcelado, torturado y finalmente asesinado. El viento empieza a soplar en contra de los sefardíes. Capítulo final. A finales del siglo XIV y principios del siglo XV hubo un movimiento antijudío muy fuerte en la península ibérica, promovido por clérigos que predicaban en contra de los judíos. Judería de Toledo fue atacada en este periodo de ataques. Muchas de las sinagogas fueron incendiadas y quemadas y evidentemente mucha de la población fue asesinada o obligada a convertirse, que era el grito de la época era bautismo o muerte. En 1492, los reyes católicos Isabel y Fernando, soberanos ya de toda España, expulsaron de su reino a 200.000 sefardíes. Este escenario, donde otrora florecía la vida judía, cuya efervescencia cultural se merece el título de Edad de Oro de Sefarad, desaparece de la península ibérica. 1675. La ciudad de Ámsterdam florece. Su población prospera artística e intelectualmente. Desde su expulsión de España y Portugal, algunos miembros de la comunidad sefardí se instalan aquí, donde se sienten seguros y salen adelante. La comunidad sefardí que llegó a Ámsterdam, a la República de Holanda, estaba formada por refugiados de la península ibérica. Joel Cain es historiador. Ha sido director del Museo Judío, fundador del Museo Nacional de la Shoah y del barrio judío de Ámsterdam. Los judíos sefardíes llegaron a la República Holandesa, una república que estaba en guerra con España desde 1568. Tomaron la decisión de construir esta sinagoga. Estamos en pleno siglo de oro. Y la arquitectura de esa edad de oro es el calvinismo, la grandeur, la grandiosidad. 75 años después de su llegada, los judíos de la península ibérica hacen un desembolso considerable para comprar a los ciudadanos de esta ciudad holandesa un trecho de tierra rodeado por marismas pantanosas. Su objetivo: construir la sinagoga más hermosa y más espléndida de la historia. A pesar de las numerosas libertades de que disfrutaban los judíos, no podían unirse a los gremios de Ámsterdam relacionados con la arquitectura y la construcción, de modo que anuncian un concurso al que solo pueden optar no judíos. Elias Baumann, un arquitecto de fama de la época, gana la competición, presentando un plano inspirado en el Templo de Jerusalén. En la tradición judía, la pérdida del templo, que era el lugar sagrado del judaísmo, y el exilio del pueblo judío se simbolizan en todas las sinagogas que se construyen, así que también en esta. Miriam Notter es historiadora del arte y conservadora del Museo Judío, así como de la Sinagoga Portuguesa de Ámsterdam. Para esta sinagoga en particular, el arquitecto Baumann se inspiró en los grabados y maquetas a escala del templo que circulaban por Ámsterdam. Aquí se alza, orgullosa en terrenos ganados al mar, una de las sinagogas más grandes del mundo, la de Snoga. Toda Ámsterdam acude a festejar la gran ceremonia de presentación el día de su inauguración.
Yo creo que todo el edificio simbolizaba su nuevo estatus, como judíos sefardíes holandeses, siempre con la idea y la certeza de que el exilio era algo temporal. De ahí su función dual, como hogar permanente y provisional. Venecia, la Serenísima. Como numerosas ciudades europeas, recibe a los judíos de la diáspora. Los mercaderes de Venecia han comerciado con los judíos desde el siglo XI, pero nunca les han permitido instalarse en la ciudad. Eso cambiará en la primavera de 1516. El gobierno de Venecia, bajo el mando del dogo, concede a los judíos la residencia permanente. Se les ofrece un lugar donde vivir, una isla industrial que había sido utilizada como fundición de cobre de la ciudad. Los primeros en llegar proceden de Alemania. Son los askenazíes, término que en hebreo significa alemán. Rápidamente se les unen los sefardíes de la península ibérica, los judíos de Italia, seguidos por los del sur de Francia y los procedentes del Imperio Otomano. De esta explosión cosmopolita emergerán 5 sinagogas, representantes de cada diáspora. La Escola Tedesca, la Escola Cantón, la Escola Italiana, la Escola Levantina y la Escola Española. La palabra gueto procede del dialecto veneciano. Hace referencia a la fundición de cobre que se encontraba aquí, en esta zona, y donde se asentaron los judíos. Donatella Calabi es una historiadora especializada en arquitectura urbana. Ha publicado numerosos libros sobre el gueto veneciano. Esta palabra, gettare, significa en italiano, en veneciano, desechar. Desechaban los restos de cobre en esta zona, en medio de la plaza. Se convirtió en gueto cuando los judíos alemanes fueron obligados a vivir aquí y no sabían pronunciar gueto como los venecianos. De ahí surgió gueto. De los 700 judíos que había en el momento de su creación, esa cifra aumentó a 3000 en menos de 100 años. Las sinagogas del gueto, exteriormente, están completamente ocultas. No se ve un énfasis monumental en su arquitectura. El único elemento que se ve desde fuera son las ventanas grandes o las claraboyas. En las sinagogas del gueto, para leer el libro sagrado, se necesitaba la mayor cantidad de luz posible. Esta es una de las razones por las que las sinagogas se encuentran en los pisos superiores de los edificios del gueto. Esta elección tiene diferentes motivos. Uno es religioso, estar cerca del cielo, cerca de Dios. El otro es la luz, la posibilidad de tomar la luz directamente del cielo. Esta sinagoga está profusamente decorada. En 3 de sus 4 paredes se representa una serie de 8 escenas bíblicas. A la vuelta de la esquina de la Escola Cantón se encuentra la Escola Tedesca, la sinagoga más antigua del gueto, sufragada por los judíos de Europa Central, los primeros en llegar. La decoración se inspiró en los teatros de la época. Ilustra la afinidad que se desarrolla entre la comunidad judía y la sociedad veneciana. El gueto era un lugar muy cosmopolita.
De modo que había personas muy diferentes, con diferentes comportamientos, diferentes actitudes culturales, diferentes idiomas, completamente diferentes, y que no se entendían entre ellos. En 1575, los judíos italianos, que son los más pobres del gueto, erigen la más modesta de todas las sinagogas, la Scola Italiana. Con mucha menos ornamentación, es también la más pequeña y solo puede albergar a 25 fieles. 25 años después de la creación del Gueto Nuovo, la ciudad de Venecia concede a los judíos del gueto una nueva parcela de tierra, el Gueto Vecchio. Los judíos del Imperio Otomano son los más ricos. Fundan su propia sinagoga en este nuevo barrio. La escala de la Scola Levantina es testimonio de su estatus. No se encuentra en la planta superior de un edificio de apartamentos, sino que es completamente autónoma. No obstante, para no llamar la atención sobre esta comunidad, la fachada exterior es anónima y discreta. Sin embargo, el interior afirma su libertad para hacer gala de su fe, con una decoración vistosa y rebosante de confianza. Estos lugares sagrados no solo están destinados a la oración, también son lugares de estudio y educación. Aquí se enseña religión. Por ese motivo, todos se llaman scola, que en dialecto veneciano significa escuela. La sinagoga más grande del gueto veneciano se encuentra frente a la Scola Levantina. Es la Scola española. Como todas las sinagogas del gueto, este es un lugar sagrado vivo. Aquí se celebran los rituales de las festividades y los servicios de oración diarios entre un decorado barroco del siglo XVII. 250 años después, en 1797, la vida de los judíos del gueto cambia con la conquista de Venecia por parte de Napoleón Bonaparte. Ordena su emancipación y la destrucción de las puertas del gueto. Por fin, los judíos son libres para salir del gueto e instalarse en otros distritos de Venecia, donde pasan a formar parte de la vida política y cívica y se convierten, al menos durante un breve periodo, en venecianos entre los venecianos. En la primera mitad del siglo XIX se descubre una lápida esculpida. Está grabada con el relieve de una mujer, un hombre y un niño. Se remonta al siglo III. Es una lápida judía. Su descubrimiento se produce no muy lejos de Budapest, donde se asentó una de las primeras comunidades judías de Europa. Los judíos llegan en un principio como esclavos, traídos por los conquistadores romanos. Se convertirán en sus soldados y serán libres de comprar tierra, de fundar una familia, de construir, rezar y enterrar a sus muertos. En el siglo XI, con la expansión del cristianismo, pierden la mayoría de estas libertades y se ven obligados, como en Venecia, a trabajar como comerciantes y prestamistas. En el siglo XIX, con la expansión industrial de Budapest, la comunidad judía se integra con éxito en el mundo de las finanzas, la política y la cultura. Una rama de la comunidad askenazí de Hungría construye un lugar sagrado emblemático, la Gran Sinagoga de Budapest, Doan. Tiene capacidad para más de 3.000 fieles y es, en su momento, la sinagoga más grande del mundo. La sinagoga Dohan representa a la élite. Es la de los judíos emancipados y reformados. Rudolf Klein
es un experto en la historia de los judíos de Europa Central y de la arquitectura de las sinagogas húngaras, en especial de las de Budapest. La sociedad gentil prefería que los judíos fuesen distinguibles, al menos en términos de lenguaje arquitectónico. La comunidad judía se debate entre la idea de la integración y el deseo de no ofender a sus vecinos no judíos. Encargan a Ludwig Förster, un famoso arquitecto vienés, que construya un lugar sagrado que combine su deseo de integración y la afirmación de su religión. Förster añade 2 torres rematadas con las típicas cúpulas acebolladas bizantinas, que le dan un toque orientalista al diseño, para que no se confunda con una iglesia. Añade un guiño a la historia, justificando este detalle arquitectónico como tomado del Templo de Salomón. Este estilo oriental era el elemento que la distinguía. La idea básica era que los judíos son los orientales de Europa. Debido a ciertos desacuerdos, el arquitecto Förster abandona el proyecto una vez concluido el exterior del edificio. Lo sustituye el arquitecto húngaro Frigyes Feszel, que termina el espacio interior. Feszel diseña y esculpe también la enorme arca. Además de la lámpara ornamental del techo, que contiene la luz eterna, Ner Tamid, simboliza la presencia de Dios en la sinagoga. Era lo más novedoso que había a mediados del siglo XIX, una estructura de hierro fundido moderna. Los judíos querían mostrar a través de ella que buscaban la modernización. Los judíos de Budapest no solo quieren mostrar su orgullo cívico encargando un lugar de culto monumental, sino que también desean transmitir el siguiente mensaje: estamos aquí para abrazar el progreso, la tecnología y el futuro. Estos conceptos se integran en los planos de diseño de la sinagoga. La bima, tradicionalmente, es un atril de lectura, pero aquí tiene un mecanismo que la despliega. Pulsas un botón y funciona sola. Tradicionalmente, los judíos aguardan la llegada del Mesías. Y durante el siglo XIX, muchos judíos confundieron la modernidad con el Mesías. Veían en ella un alivio de todo el sufrimiento del pasado, de la discriminación, de la persecución. La modernidad por medio de la tecnología liberará a la humanidad. Eran muy optimistas, iluminación, emancipación, y todo eso se hizo añicos durante el Holocausto, que fue un momento importantísimo en la historia judía. Y los judíos perdieron la fe, de modo que todo lo que se hace post-Holocausto es diferente de lo que se hacía antes. La mitad de los judíos húngaros perecieron. Eso significa que todo el mundo tenía un tío o un abuelo que había perecido en el Holocausto. Por eso nos sentimos incómodos en cierta medida. Todo este optimismo que se muestra es exagerado para nosotros. Todos estos avances y esta emancipación fueron relativos, y no fue el desenlace final. Fue solo una fase en la historia judía que cambió rápida y profundamente. El optimismo de los judíos de Budapest no durará. Los nazis aniquilan las sinagogas de Europa, al igual que al pueblo judío. A lo largo de la turbulenta historia de los judíos de Europa, muchos de la diáspora cruzarán el Atlántico. Durante los años de entreguerras, la comunidad judía en los Estados Unidos se convierte en la más numerosa del mundo. Los Estados Unidos es el lugar en el que buscan refugio y libertad.
En esta tierra que les da la bienvenida, tiene lugar un encuentro inverosímil entre un arquitecto de renombre, Frank Lloyd Wright, y un rabino, Mortimer Cohen. Juntos, en las afueras de Filadelfia, en Elkins Park, diseñan un lugar sagrado que redefine la arquitectura de las sinagogas. Wright trabajó en estrecha colaboración con el rabino, y este es uno de sus pocos edificios en los que reconoció que el cliente había colaborado en un plano de igualdad en su creación. Hace 30 años, Alexander Gorlin, que todavía era un estudiante de arquitectura, se sintió transformado por esta sinagoga icónica y sigue inspirándolo personalmente y en su trabajo. Cuando entré, me abrumó completamente el poder del espacio. Su naturaleza evocativa, la luz, los planos inclinados del suelo, era algo extraordinario. Frank Lloyd Wright, que no es judío, ha diseñado numerosas iglesias, pero nunca una sinagoga. El rabino Mortimer Cohen le pide a Wright que cree un edificio que conjugue el espíritu de los Estados Unidos con el espíritu original del judaísmo. Debido a la destrucción del templo y a la pérdida de Israel como eje espacial del pueblo judío, la Biblia y sus interpretaciones se convirtieron en el centro de su religión. De modo que es una de las pocas religiones en las que la ausencia del centro original se encuentra en el corazón del espacio. Estamos ante un vehículo de luz, irradia luz. Estamos dentro de un espacio de luz. Como dijo Frank Lloyd Wright, el espacio es la realidad, no el continente. Por eso en este espacio tienes la sensación de que formas parte de la luz, de que estás formado por luz. Y creo que ese tipo de identidad, de experiencia con la luz, es lo que convierte este lugar en algo único. El 14 de noviembre de 1954, Frank Lloyd Wright y Mortimer Cohen ponen la primera piedra de la futura sinagoga, Beth Sholom, que significa casa de paz en hebreo. La idea de Wright de una arquitectura orgánica era que cada detalle implicaría el todo y viceversa. Los motivos triangulares que vemos en los bordes de las vigas reiteran la idea de las caras trianguladas de la pirámide que también vemos en el plano en sí. Es una especie de hexágono modificado de triángulos solapados que recuerdan la estrella judía, pero nunca de manera literal. El rabino Cohen muestra a Wright fotografías de la sinagoga piramidal de madera de Gowszek, en Polonia. Es emblemática de un estilo de sinagogas que resultaron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial. Sobre una estructura hecha de hormigón, acero y cristal de 30 metros de altura, añade 3 menorás de aluminio, cuyos 7 brazos simbolizan el Templo de Jerusalén. Wright diseña una lámpara triangular de plexiglas de colores que se convierte en la pieza central del espacio del santuario. Le llama la cesta de la luz, y con cada color hace referencia al misticismo judío antiguo. Rojo, fuerza y valor. Verde, introspección. Azul, sabiduría. Amarillo, belleza. Blanco, compasión. Para Wright, la experiencia del espacio no se limita a la decoración del edificio. En el interior de ese edificio sientes que estás, como decía Wright, en las manos de Dios. Y de hecho, él superpuso el plano del edificio sobre las manos del rabino. Para los 1000 fieles que se sientan en este santuario, Wright y Cohen quisieron forjar en los planos del diseño un sentido de la historia del pueblo judío. La organización de los asientos recoge la idea original de la sinagoga como lugar de reunión. Juntos rezamos como grupo y no como individuos.
Juntos, hombres y mujeres de la comunidad de Beth Sholom rezan y estudian los textos sagrados en esta casa de paz. El sueño arquitectónico de un rabino y de uno de los arquitectos más importantes de su tiempo da lugar a un nuevo lenguaje para un espacio sagrado. El espacio sagrado tiene que transmitir la sensación de otro mundo, de ser un espacio que nos permite salir de nosotros y entrar en otro reino. Es una conexión que va más allá de lo individual, hacia lo divino. A lo largo de la historia, millones de judíos perdieron la vida a causa de su religión y muchas comunidades judías ya no existen. Sus sinagogas deberían haber desaparecido también, pero no fue así. Si las sinagogas pudiesen hablar, dirían lo que han sido siempre: lugares para reunirse, transmitir y conectar. Estos edificios tienen la humildad suficiente para saber que lo sagrado no se encuentra en su arquitectura, sino en los textos del libro sagrado que han protegido durante miles de años.